Iglesia, muy buenos días, Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por esta nueva mañana, este nuevo día que extiende una vez más sus misericordias sobre nosotros, sobre sus hijos, y nos da una oportunidad más de caminar con Él, de buscar su presencia, de seguir aprendiendo de su palabra. Hoy tenemos el privilegio nosotros como pareja de compartir el devocional con ustedes, de llevarles una palabra, un mensaje que nos dé refrigerio, que es el propósito de estos devocionales, que nos dé unas pautas o unas guías pequeñas de cómo caminar cada día con el Señor. Entonces, sin más preámbulo, iglesia, vamos a entrar en la palabra, luego que mi esposa lo salude y entramos a mirar lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Muy buenos días a todos, espero que sea una mañana dispuesta al Señor. Los invito a que hoy nos acompañen, agradecidos otra vez de compartir ese espacio con ustedes, un privilegio que Dios nos da de compartir un fragmento de la palabra con ustedes. Los dejo para que mi esposo nos lea un fragmento de la palabra, Juan capítulo 6, del versículo 30 al 40. Amén. Y vamos a leerlo desde el 29 para que se ubique la historia, que quien está respondiendo es el Señor Jesucristo a un interrogante o a una pregunta que le hacía al pueblo. Versículo 29, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Versículo 30. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Versículo 31. Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Versículo 32. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Versículo 34. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Versículo 35. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Versículo 36. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Versículo 37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Versículo 38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Versículo 39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Versículo 40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Amén. Amada Iglesia, vamos a disponer nuestro corazón para recibir y que sea el Espíritu Santo y Jesús hablando por medio de él y por medio de esta palabra. Nosotros veíamos que el día anterior este mismo grupo de personas estaban al otro lado del lago y se vinieron a Capernaum. Entonces, vamos a leer un fragmento de la palabra en la cual ellos el día anterior, después de haber recibido alimento de Jesús, lo reconocen o bueno, intentan reconocerlo o falsamente lo reconocen. Lo vemos en el versículo, capítulo 6, versículo 14. Amén. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó. La señal milagrosa es la multiplicación de los peces y los panes que le dio a más o menos un número de 15,000 personas casi. Exclamaron, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Bueno, hermanos, amada iglesia, ahí vemos una contradicción bastante grande que me pone a mí como en una encrucijada
en la lectura y es cómo nos estamos, incluso después de muchos años, nos refleja cómo somos ante Cristo, iglesia. Porque si miramos en el versículo número 30, nosotros, o bueno, el grupo de la multitud que se encontraba, el que lo siguió después al día siguiente al lago a pedir más alimento, le condicionan su fe, le condicionan el creer en él. Y ellos le dicen en el número 30-31. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Iglesia, veo un pueblo o una multitud bastante descarada en el sentido de que el día anterior le decíamos, oh, eres por quien esperábamos. Y el día siguiente aún le exigimos o le exigían que hiciera algo más grande. Ya habían visto las señales, ya habían visto el milagro, pero exigían algo grande, iglesia. Y me lleva a una reflexión y es, nosotros, como siempre nos preguntamos, ¿qué tipo de personas somos, iglesia? Somos como esa multitud que siempre quiere ver algo más grande, que siempre esperamos ver ese milagro, o sea, que sea esparpajoso, que sea escandaloso, que sea visible para todos, visible al modo porque nosotros o la mayoría de gente requiere que sea un milagro visible y no el milagro que tenemos a diario, iglesia. ¿Qué tanto nosotros nos volvimos descarados o exigentes ante Jesús que no vemos el milagro que a diario tenemos? Siempre exigimos el milagro grande, nos volvimos exigentes con él. Entonces entramos en una negociación que para Dios no existe. Jesús, si haces más grande, yo doy. Jesús, si me das más, yo doy. Entonces no somos capaces de dar de lo poco que tenemos a menos que nos den algo más grande. Nos volvemos condicionales, nos volvemos negociadores. Y nosotros, Jesús no necesita de nosotros necesitamos el 100% de Jesús. Y ahora nos empezamos a olvidar del milagro que vivimos día a día, iglesia. Nos olvidamos como aquella multitud que se le olvidó el milagro tan grande que hizo Jesús cuando les dio de comer el día anterior. Entonces nosotros nos olvidamos del milagro que vivimos día a día porque no es un milagro a nuestros ojos extraordinario, porque es tan cotidiano que ya para nosotros no es extraordinario, iglesia, el podernos levantar, el podernos tener esas misericordias cada mañana y podernos levantar y respirar, poder ver, poder bañarnos, poder tener alimento en nuestra mesa, iglesia. El milagro de la vida. El milagro de la vida que es el más maravilloso que tiene el Señor con nosotros, porque si Él quisiese y si fuese su voluntad, nos acostamos y no nos volvemos a levantar. Es el milagro más grande que nosotros tenemos y como lo tenemos a diario y estamos acostumbrados a ese diario vivir, lo ignoramos y para nosotros ya no es un milagro. Nos volvemos exigentes en cuanto a que, Señor, si tú me das la casa que yo quiero, si tú me das el trabajo que yo quiero, si tú me curas de alguna manera, si tú me recuperas, llevamos todo al plano netamente del mundo y se nos olvida el plano espiritual. ¿Qué más queremos que esas misericordias que Dios nos da? Obviamente estamos en todo el derecho en que sí podemos hablar con el Señor y por qué no pedir algo más. Pero iglesia, no podemos volvernos igual de descarados a ese pueblo de que ya nos está dando y aún así no creemos netamente en Él. Le estamos robando la gloria a Dios porque cuando recibimos aún así esos grandes milagros, damos las gracias y le damos la gloria y le damos el crédito a la persona equivocada. Porque un ejemplo, recibimos un ascenso en nuestra empresa y nosotros decimos, gracias a mi jefe. ¿Seguro que es gracias a su jefe? Recibimos alimento y de pronto de esa tercera persona le decimos, oye, gracias a esa persona. ¿Seguro que es gracias a esa persona? ¿En algún momento el Señor habló al corazón de esas personas?
para que nosotros recibamos esa bendición. Pero en ningún momento, y se nos está olvidando, que gracias a Él es que obtenemos todo. Gracias a Él muchos de nosotros tenemos trabajo. Gracias a Él muchos de nosotros tenemos con qué alimentarnos. Y se nos olvida darle día a día, a cada momento, el puesto que Jesús tiene en nuestras vidas. El puesto que Jesús tiene en nuestro corazón. Lo rechazamos porque se nos olvida totalmente y damos las gracias al tercero y a Él lo ignoramos. Ahí está el mismo pueblo. Minimiza el valor de Jesús, minimiza el poder de Jesús, minimiza la soberanía que tiene Jesús al decir, no, sí, nuestros antepasados duraron 40 años comiendo pan del cielo. Y Jesús les dije, ojo, la verdad es que ese pan lo dio mi Padre. Por medio de Moisés sí, pero lo dio mi Padre. Y entonces a nosotros vamos a decir, no, Jesús, nosotros llevamos 40 años comiendo a nuestro lomo. No, Señor, es gracias a Dios que muchos de nosotros aún estamos en pie y estamos con vida. Gracias a ese pequeño milagro, que todo el mundo lo considera pequeño porque todos los días lo tiene, pero es muy grande para las personas que ya no están. Muchos de nosotros hemos perdido familiares cercanos y empezamos a valorar un poco más en la parte que es ese gran milagro que es el de la vida. Muchas personas que han tenido un accidente cambian su manera de vivir gracias a que Dios los volvió a hacer nacer en su fe. Y aún así, créanme que encontramos casos que tienen unos testimonios muy grandes de vida y de milagros y no son capaces o no somos capaces de darle el crédito que se merece nuestro Señor Jesucristo por todos los bienes y por todas las cosas que Él nos da. Amada iglesia, yo los invito a que no minimicemos la soberanía que tiene Jesús en nuestras vidas, no le robemos el crédito que Él ha tenido por siempre en nosotros. Podemos pedir, sí, pero seamos conscientes el milagro que día a día vivimos nosotros, los regalos y los detalles con los que Él nos ha querido enamorar y simplemente no los escuchamos. ¿Cuántas veces nos grita cosas al oído, nos susurra, nos enamora con una cosa, con otra y no le damos el crédito? Lo ignoramos por completo. Y aún así, iglesia, orando, leyendo, alimentándonos espiritualmente, lo hacemos, lo ignoramos, le damos el crédito y minimizamos su poder, minimizamos quién es en nuestro corazón. Si no es por Él, no estaríamos aquí hoy hablando con ustedes y ustedes mirándonos hoy a nosotros por medio de una pantalla. Agradezcamos el más mínimo gesto que tiene el Señor con nosotros. Démosle esa prioridad, démosle ese lugar que verdaderamente tiene en nuestras vidas. Entonces, hermanos, espero que esta palabra nos haga meditar a todos de cómo queremos ser. Queremos seguir siendo por años ese pueblo desagradecido que siempre se vuelve exigente para ponerlo a Él en su lugar. Queremos seguir siendo esas personas que si no recibimos nada a cambio, no podemos dar. Dios nos dio a su Hijo primogénito y nosotros cómo respondimos y cómo seguimos respondiendo. ¿Qué más grande que nosotros por lo menos le demos el lugar que Él se merece en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestro corazón? Entonces, amada iglesia, yo los invito a que oremos en esta mañana por nuestros corazones, por nuestras mentes, por todo aquello y dar gracias por todo aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas hoy. La persona que tienes al lado, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu abuela, tu mamá, por nuestros pastores, por nuestra propia iglesia, que seamos nosotros construyendo ese amor y ese altar que Jesús merece en nuestras vidas, que seamos testimonio de quién es Él y qué ocupa en nuestro corazón y cómo nos ha transformado. Entonces cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Entonces,
Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por acompañarnos y permitirnos compartir con nuestra iglesia un fragmento de lo que tú nos hablas a diario, Señor. Permite que cada una de las personas que están hoy han dispuesto su corazón, reciban de ti esa palabra de aliento, esa palabra, ese susurro de amor que tú nos das cada día, cada momento en el cual nos expresas tanto nuestro amor, incluso en las dificultades, Señor, incluso en la aflicción. Sientan ese amor que tiene ese padre para su hijo. Tal vez aquellos que por primera vez están escuchándonos, Señor, que permita recibir tal vez esa palabra que necesita oír para que se decidiera, Señor, a seguir tus caminos, a permitirte ingresar a ti, a tu corazón y al corazón de cada uno, y caminen juntos, Señor, sin importar la dificultad, sin importar las aventuras que puede traer caminar contigo, Señor, porque más allá de un sacrificio, más allá de un dolor, son unas aventuras bastante especiales y amorosas que tienes con nosotros, Señor. Te pido, Señor, y Espíritu Santo, acompáñalos hoy a cada uno de ellos en su día, que te reconozcan a ti como único, Señor, como el líder de nosotros, Señor, como el soberano que tú eres, Señor, que transforma vidas, que sana corazones, Señor, que restaura hogares, Señor. Te pido por nuestros pastores, Señor, y les des la gracia y la gloria, Señor, y bendiciones, Señor, que tú has puesto en su camino. Permítele, Señor, que nuestra amada iglesia siga siendo fiel a ti, Señor, y fiel en el momento y en la palabra de que sea de su corazón, Señor, y no seamos esos fieles materialistas que cada vez que nos das somos fieles, pero cuando estamos en dificultad no lo somos, Señor. Permítenos que cada mañana, Señor, dispongamos nuestro corazón en cada devocional, Señor, en cada palabra, y así repliquemos esta palabra de acuerdo a nuestro testimonio, de acuerdo a nuestro diario vivir con aquellos que aún no han llegado a tus pies, Señor. Te ruego que hoy finalices nuestro día con ese abrazo gigante que todos los días nos dan, para que nos llenemos cada día de gozo y nos levantemos al día siguiente con una sonrisa de agradecimiento a ti por ese gran milagro que es la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, los esperamos entonces en una próxima oportunidad que el Dios poderoso nos dé este gran beneficio. Nos despedimos con mi esposo y agradecidos con ustedes en estar acompañándolos hoy a ustedes. Iglesia, Dios los bendiga. Muchas gracias. Y que este día sea motivo de gozarse, motivo de alegrarse, porque el Señor es fiel y misericordioso con nosotros. Nos ama demasiado. Y eso ya es un motivo de alegrarse y vivir sonrientes por todo lugar, por todo espacio en el que estemos. Que disfruten cada uno de ustedes de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones. Que Dios los bendiga, iglesia. Los amamos. Chao. Chao.